Taller de convivencia en la aventura del saber con la doctora Laura Rojas Marcos. Hoy hablamos de las personas que presumen de sufrir mucho. Buenos días, Laura. Hola, muy buenos días. ¿Cómo es posible que haya personas que tú vas por la calle y te ven, por ejemplo, y dicen, oye, ¿qué tal llevas el dedo que se te ha partido? ¿No? Tal, pues mira, bien, cada vez un poco mejor. Dice, bueno, si es que eso no es nada, yo tengo 2 dedos partidos de la mano derecha, 1 de la izquierda, los 2 pies me duelen cuando pongo el no sé qué, y empiezan a competir contigo en dolor, en pena, ¿no? ¿Eso es, cómo se explica? Sí, la verdad es que muchas veces, bueno, de hecho el ser humano es competitivo por naturaleza, ¿no? Lo que pasa que ese tipo de comparaciones, que como dice el refrán, las comparaciones son odiosas, hay como una competición por el propio sufrimiento, pero realmente más que sufrimiento es la atención, ¿no? Si alguien está hablando sobre algo que le ha pasado, es una manera de coger esa atención y ponerla en uno mismo, ¿no? Y claro, eso a veces puede afectar negativamente las relaciones, ¿no? Hay que tener cuidado con las comparaciones. Claro, porque si no es una pesadez tratar con este tipo de personas, ¿no? O sea, nunca puedes hablar de otra cosa que no sean ellos mismos. Pues sí, ¿no? Lo cierto es que desde que somos muy pequeños, ¿no? O sea, el ser humano, ¿qué cosas podemos comparar? Pues comparamos la parte de la imagen, el color del pelo, el físico, la economía, el estatus social. Entonces, lo que sucede con eso es que también alimenta muchas inseguridades y afecta la autoestima. Por lo tanto, el compararse no es algo que sea bueno. Lo ideal realmente es compararse con uno mismo, ¿no? Y el luchar por mejorar y por crecer y quizás pues compararse uno con sus propias metas, pero siempre sin caer en la tiranía de los deberías, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo aprendemos o cómo enseñamos a nuestros hijos a que no se comparen? Bueno, el papel que tienen los padres, los cuidadores y los profesores es esencial, porque esos padres que comparan a sus hijos con compañeros de clase, con otros amigos y sobre todo caen en esa lucha de poderes o de superioridad o inferioridad, no están transmitiendo al fin y al cabo buenos valores a esos hijos. O sea, el que uno se vea mejor o peor que otro no es algo positivo. Es mejor que cada uno aprenda y que los padres enseñen a los hijos a valorar sus propias virtudes, fortalezas, el que aprendan a trabajar en sus debilidades y el aceptar que todos somos diferentes. O sea, el comparar quizás el lado positivo de comparar, porque tiene un lado positivo, es ver que hay tantas maneras de vivir, de pensar. O sea, en la diversidad está el gusto y la diversión también, y el enriquecernos, ¿no? Bueno, ¿y cómo le enseñamos a nuestros hijos una manera de defenderse de estos personajes? Bueno, el transmitirle que una cosa es quién soy yo y otra cosa es quiénes son los demás. Y no caer en esa comparación odiosa de superioridad o inferioridad. Tú eres mejor que, o tú eres más que, o tú eres menos que. Con esas cosas hay que tener mucho cuidado. Cuando utilizamos el ejemplo inicial, que nos encontramos con alguien que dice lo mío es peor, también es alguien que quizás está intentando transmitir que necesita más atención. Quién sabe, igual también necesita un poquito más de afecto o está buscando empatía o compasión. Lo que pasa es que esa no es la manera. ¿Por qué? Porque al compararnos con otros y poner el sufrimiento o la desgracia o el problema de otros como algo menor, le estamos quitando importancia, estamos infravalorando y al fin y al cabo también estamos descalificando. ¿Y a quién le gusta eso? Claro. ¿No es mejor, si tú sientes que necesitas esa atención, empezar por prestarla al que tienes delante un poco, que sea un Pues poco, sí, ¿no? exactamente. Preguntarle qué es lo que le importa, O sea, cada cosa tiene su momento, ¿no? Hay momentos donde podemos hablar de nosotros y hay momentos en los que no. No debemos hablar de nosotros porque no nos corresponde, ¿no? No podemos hacer que el mundo gire en torno a nosotros y hay, claro, personas que son muy egocentristas y necesitan, ¿no?, hablar de ellos mismos o que los demás hablen de ellos, ¿no? Es como, dejemos de hablar de mí, vamos a ver qué piensas tú de mí, ¿no? Entonces, claro, con esas cosas hay que tener muchísimo cuidado. Por lo tanto, a la hora de
comparar, quizás lo que tenemos que trabajar es de una manera constructiva en intentar mejorarnos. No caer en las tiranías de los deberías, no caer en esa comparación incluso odiosa de nuestro ideal, y siempre siento que fracaso es como hacer una carrera con uno mismo y quedar segundo. Evitar caer en eso, pero sí el trabajar en mejorar y también el aceptar que tenemos defectos o que hay cosas que no se nos dan bien y no pasa nada. Claro. Oye, ¿y cómo tratamos a estas personas para, digamos, no hacerles daño y ayudarles a que salgan de ese círculo vicioso que en el fondo parece, ¿no? Claro, quizás ahí tenemos que pensar primero si esas personas que conocemos tienen esa predisposición y tendencia, es un estilo de relacionarse, o quizás están pasando por un mal momento. También yo creo que es positivo el dar el beneficio de la duda, ¿no? Al fin y al cabo, nuestro sufrimiento, nuestros problemas para nosotros siempre lo vivimos nosotros, claro. ¿No? La empatía, evidentemente, es fundamental, pero realmente no nos podemos apropiar de un sufrimiento ajeno. Y quizás el tener en cuenta que es importante acompañar y que la realidad es que todos tenemos nuestros retos y nuestros problemas, ¿no? Entonces, encontrar el momento para hablar de nosotros y encontrar también el momento de sentir compasión y acompañar a otros, ¿no? Oye, ¿y es mejor o peor o igual la competencia hacia lo positivo que hacia lo negativo? Es decir, el tipo que te encuentras y te dice, pues mi coche tiene 20 caballos más que el tuyo y me ha costado 2 veces lo que te ha costado el tuyo. O sea que, claro, ¿eso es peor, mejor, igual? Pues va más o menos en la misma línea. Todo lo que sea comparar, donde hay un sentimiento de superioridad o inferioridad o que pueda alimentar envidias, celos, inseguridades, siempre yo diría que es negativo, ¿no? Lo cierto es que vivimos en un mundo que está lleno de personas que tienen más o menos cosas que nosotros y no pasa nada, luego están las personas que son generosas, que comparten quizás la metodología o sus estrategias para poder conseguir esas cosas. Eso hay que escuchar y aprender de ellos. Pero aquellas que intentan alimentar inseguridades en nuestra, yo diría que hay que mantenerse un poquito alejado y tener cuidado. ¿No? Sí. ¿Y cómo armamos a nuestros hijos contra ese tipo de prácticas? El ayudarles a identificar quiénes son ellos, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y después hacerles entender que el mundo está lleno de personas seguras, inseguras, con unas cualidades, con otras. Y que no hay que caer en las comparaciones. Por ejemplo, el comparar la verdura con la fruta, las dos son alimentos sanos, pero hay personas que no les sientan bien y aportan cosas distintas, ¿no? Entonces, que lo diferente y lo distinto no es algo negativo ni malo, ¿no? No hay que alimentar el miedo a lo que es diferente y distinto. Quizás lo que yo diría es que es importante fomentar la curiosidad, el querer aprender y saber un poco más sin descalificar o sin caer en esas comparaciones odiosas, ¿no? De superioridad, ¿no? Oye, ¿y qué pasa cuando una de estas personas que necesita esa atención, tú se la prestas y modestamente le indicas como caminos de salida, le dices, oye, pues puedes hacer esto, que tú haces muy bien esto, o podrías hacer esto otro que te viene muy bien para la salud, o podrías hacer, no sé, en fin, X, ¿no? Otra variable, ¿no? Y a todo le ponen pegas, y como que te culpabilizan por decírselo, decir, bueno, si te estoy diciendo que esto te puede venir bien, ¿cómo es posible, no?, que me eches la culpa de lo que te pasa cuando tú no has intentado hacerlo, ¿no? Claro, ahí quizás estamos hablando de una actitud de victimismo. Hay personas que se sienten víctimas o de sus circunstancias o de la vida o de las razones que sea. Hay que diferenciar entre personas que son víctimas reales y las personas que van por la vida con una actitud, ¿no?, victimista. No todo el mundo siempre está dispuesto, abierto a escuchar propuestas para el cambio,
¿no? Hay personas que se resisten o sencillamente se sienten incapaces, ¿no? Y entonces, claro, esas personas que ponen muchas pegas, quizás pues no se encuentran ni con la energía, ni con el ánimo, o en ese momento están pasando por un momento tan horrible, están tan angustiados, o sencillamente tienen una actitud en la vida que es más de queja y se vuelven quejicas, que hay que diferenciar entre una queja y tener una actitud. ¿Y te puede ir bien así en la vida? Quiero decir, pues sí, hay quien le va bien, ¿no? La realidad es que hay personas que les va bien. Ahora, hay que decir que la energía que transmiten y la impresión que causan en los demás no es precisamente positiva. Claro. Y la pregunta es, ¿eso es lo que yo quiero que la gente se lleve de mí? Claro. Pues quizás yo diría que no es la mejor impresión. ¿Y qué es lo que se le puede decir a las personas que se hayan reconocido ahí? Han dicho, pues soy un víctima, voy de víctima por la vida y tal. ¿Cómo le podemos ayudar? Diciéndole, ¿qué pueden hacer? Una de las cosas más importantes es, sobre todo, ver el lado positivo de las cosas que sí tienen su vida, porque algo tiene que haber que sea positivo, aunque sean pocas. Aunque sean pocas, ¿no? O sea, no podemos decir que hay que ignorar lo negativo. Yo creo que es muy importante ser realistas en esta vida y, desde luego, para poder afrontar los problemas, los retos o los malos momentos, tenemos que primero mirarlos, ¿no? Claro. Pero quizás no poner todo el foco ahí. ¿Por qué? Porque así mantenemos un equilibrio y una actitud también proactiva, donde podemos encontrar una motivación para poder crear un cambio. Y luego no hay que olvidar el contar con personas de nuestro alrededor que nos alimentan positivamente, ya sea la autoestima, o que nos hacen propuestas enriquecedoras y que nos acompañan en ese cambio, ¿no? Muy bien, Laura, de verdad ha sido extraordinaria esta charla. Muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos. Y esperamos verte muy pronto aquí, dentro de 15 días, justamente. Gracias. Muchísimas gracias y un saludo.